¿Cómo están? Nuevamente, muy buenos días. Ahora, hoy 18 de abril, nos volvemos a juntar los mejores de este equipo, yo creo. Faltan algunos, pero no quisieron venir. Somos los mejores. Estamos ahora reunidos, hablaremos un tema muy importante. Empezaremos con la presentación, con la invitada, con las damas primero y luego los caballeros. Evidentemente, de mi lado izquierdo tenemos a la maestra Coral Covarrubias. Un aplauso, bienvenida a este su programa. Vamos a empezar a hablar maestra académica con grado de maestra entre alumnos de primaria, toda una capacitación. Como siempre, Blanca, que nunca puede faltar en estas ponencias o en esas pláticas jurídicas. Mi amigo Adrián, puñito para que no se vea mal. Eso. Siempre presentándonos. Misael, atrás de las cámaras, y su servidor. Hoy nos reunimos en una nueva oficina. Gracias por estas nuevas instalaciones. No, al contrario. ¿Qué tema vamos a desarrollar el día de hoy? Vamos a tratar de hablar. Se ha emanado en las redes sociales mucha violencia hacia los maestros. Nos enteramos que en Michoacán mataron a 2 maestras. Un alumno de preparatoria ingresó con un R15 y las acribilló enfrente de sus compañeros. Tenemos antecedentes en noviembre del año pasado, donde en Mexicali particularmente el descuido del propio niño jugando con sus compañeros, sufrió un accidente en la cabeza. El maestro en sus posibilidades pues lo atendió, no vio nada grave. Se va al hospital, lo dan de alta, va con los papás, fallece. Revierten todo y se dan de cuenta que sufrió un golpe en su cabeza, fue maltratado por el maestro, se le fincó responsabilidad por omisiones y evidentemente pues tuvo ahí sanciones muy graves. Y en la actualidad, ¿en verdad los maestros se sienten protegidos? ¿En verdad jurídicamente un maestro puede estar protegido? Postaba o ponía yo en mis estados que es el Estado en contra del maestro y una maquinaria jurídica. ¿Por qué es el Estado? Porque hay que retomar que existen unos protocolos que se han ventilado, por lo menos en el estado de Chihuahua, donde nos encontramos, que hablan de una mediación y convivencia psicológica. Lo que debe de hacer un maestro en su entorno para tratar de hacer bien las cosas, para tratar de que no caigan en responsabilidades. Y si a mí me lo preguntan en un tema jurídico, pues lo único que está haciendo es repartir su responsabilidad hacia los directores, hacia sus compañeros. ¿Por qué? Porque ahora el maestro, platicábamos previo a esta sesión o antes de iniciar, yo recuerdo, pues no tengo 20 años, 30 años como las señoritas que nos acompañan, pero pues evidentemente, a mí también me tocó, saludos directora, allá en Apizaco, Tlaxcala, aquel reglazo en las pompas por sacar bajas calificaciones, el jalón de orejas, castellanos que le tocó vivirlos, el borrador en las puntas de los dedos. Sí, también, sí. Ponerse en Por eso se puntitas. enoja. Jalones de patillas, a mí me tocaron jalones de patillas, entonces todavía lo recuerdo también. Digo, a lo mejor todo eso para muchos generó un trauma y que eso No. pudo haber generado un trauma hacia los hijos. Pero bueno, yo no me considero mal ser humano. Bueno, yo, no sé los demás cómo me vean. Yo me considero. Yo me considero buena Fíjate persona. que yo ahí sí, y te comentaba antes, yo creo que sí somos difíciles, ¿eh? No es tan fácil dar clases ni llevar, no es tan fácil dar clases ni llevar la disciplina en el grupo. Y creo que las personalidades a veces nos afloran y no somos fáciles de llevar. Bueno, todos tenemos un carácter muy particular. El mío es noble, tranquilo. Yo no me enojo. Sí. Yo entiendo las reglas que se me ponen. Sí. Pero, claro. pero evidentemente el maestro se puede sentir protegido dando clases. O sea, me queda claro que yo sufrí ausencia, obviamente no de mis papás, pero mis papás trabajaban de 9 a 9 de la mañana y evidentemente crecí en un ambiente pues solo. En la actualidad, pero yo creo que con una buena educación, con buenos valores, Sí. evidentemente tengo mucha ética, eso creo yo. Pero en la actualidad, en verdad el maestro se puede sentir protegido por la ausencia de un padre, de una madre, que de repente dice, ¿sabes qué? Es que no están. Y entonces los padres, por lo menos yo con mis hijos, soy muy férreo, soy una disciplina muy dura y trato de meterles alguna disciplina. Y evidentemente si los regañan en la escuela, pues primero voy a ver, tengo la versión de mi hijo. No le doy la razón completamente.
ya averiguaré, acudiré a la escuela y veré el contexto del por qué lo regañaron, el contexto del compañero, y ya emitiré, por lo menos yo, Miguel Terán, emitiré mi decisión. Pero eso no es en todos los casos. Claro. Digo, el primer supuesto, conocemos a una maestra precisamente en Delicias, donde, pues evidentemente en la disciplina férrea que para mí debe de tener un maestro, le puede llamar la atención a los alumnados, y resultó que el alumno se quejó con los papás. Los papás, pues, a como lo entendió el alumno, Claro. él transformó la realidad que pudo haber hecho, y en vez de acudir al maestro, acuden con el director, y el director, con tal de no tener una responsabilidad, les dice, presenten una queja. Presentan la queja, y lo único que hace el director es decirle, ¿sabes qué? Te amonesto, te apercibo, que ya se están quejando en contra tuya. Y entonces vamos a un tema jurídico. En un debido proceso le dijeron, oye, mira, defiéndete, vamos a ver la realidad. Entonces el maestro ahora, con esos protocolos que le rige el SESH o los sindicatos, le dicen, ¿sabes qué? Ahora tienes que estar pendiente del comportamiento del alumno. Ahora tienes que estar viendo lo que está pasando alrededor cuando sale de tu salón, lo que está haciendo tu maestro. Tienes capacidad para, aparte de dar clase, planear, capacitar, llenar protocolos, o como maestra, ¿cómo sientes esto? No, yo creo que esta es una carga más a la infinidad de actividades que tenemos que hacer, aparte de impartir clases. Nuestra función en los últimos años se ha vuelto el observar y estar al pendiente de lo que hace el niño y registrarlo, porque ya se convirtió esto en voy a prever que tenga yo mis anotaciones listas por si surge algo, sea mi única defensa, porque es eso lo que nos mantiene aquí. La mayoría de los protocolos que han surgido han sido después de que ocurrió algo, no una mera prevención, sino ya pasó esto en algún estado, ahí les va este protocolo, léanlo, analícenlo. Muchos de ellos se deberían de tratar en una semana y no se hace, o sea, se hace horas para analizarlo y llévatelo a la casa y entiéndelo como tú lo entiendas, pero por lo que yo veo no es un aspecto meramente legal. O sea, es nada más de que lo que tú puedes hacer, pero lo que le vas a decir al director de lo que pasó, y ya de ahí es una cadenita de jerarquías, pero en realidad no es un apoyo en el que te digan, mira, tú vas a hacer esto y te vamos a proteger en esta parte. Entonces, entendemos que es algo, me tengo que proteger porque estamos solos. O sea, tengo que prever por si algo pasa. Al igual pasar. y nunca pasa. Mira, es que hay muchos temas. Yo les comentaba antes y un saludo a los maestros que marcaron mi vida, ¿no? que me marcaron. Me marcaron las manos, las uñas, No. Hubo maestros muy, muy buenos, ¿sí? Y normalmente, en general, pues son buenos. Pero los malos han sido muy malos, o sea... Y marcan. Y marcan, lamentablemente, por siempre. Igual los buenos, ¿no? Yo hasta parafraseo a uno que ya falleció, que Roberto Rubio Unive, en paz descanse, decía, los derechos no se mendigan, se exige su cumplimiento. Cosas como esas que las he traído por siempre. Los momentos incómodos pues los trata uno de olvidar, pero al final de cuentas yo creo mucho en la libertad, y yo sí voy mucho en que permitas la autodeterminación, permitas a la gente que se autodetermine, porque los buenos maestros siempre hay y son muy positivos. Lamentablemente veo cómo ha decaído la figura del maestro, ¿no? Como figura de autoridad, antes a mí me tocó al menos que eran una figura de autoridad moral en su comunidad y pues en su institución no se diga, ¿no? Y de alguna manera veo que la tendencia es a desaparecer en el maestro esa figura de autoridad, que le vas bajando y le vas restando autoridad y facultades. Pero acaba de decir usted algo. Yo permito que se autodeterminen, pero yo tengo un punto muy, muy personal. O sea, la malformación del derecho humano de que tú puedes entrar, tu derecho a elegir tu sexo, tu género sin problema. Pero ¿sabes qué? No, mi hijo puede entrar con el pelo largo al bachillerato, que es lo que comentábamos con Misael. O sea, en mi época yo no podía entrar con el cabello largo, tengo que entrar rasurado. Oye, y hablamos de Bukele. O sea, al fin y al cabo, la disciplina
te entiende que tienes límites donde jurídicamente tu límite es esto, ¿sí me explico? O sea, sí tienes derecho. Mientras no me afectes a mí, tu derecho va a terminar donde el mío empieza. Entonces, si tú empiezas, no es que yo puedo venir con falda, espérate, o sea, sí, hazlo, pero aquí las reglas son estas. Y si no te ponen reglas, entonces, ¿dónde entra el maestro? Porque entonces le estás favoreciendo el de tú pelea por tus derechos. Tú exige tus derechos. ¿Y los límites dónde los vas a poner? No, pero es que también hay una situación ahí, o sea, también hay que ver el contexto de cada cultura. No podemos generalizar la disciplina en reglas, por así decirlo, porque lo que para nosotros puede funcionar en alguna otra cultura no podría funcionar. Entonces allá estamos hablando de que hay una complejidad, sobre todo en épocas en las que vivimos, en las que redes sociales, internet, viajan a los rincones más inimaginables, ¿no? Entonces los niños tienen, desde muy niños, tienen accesos a, a contenido a lo mejor que no debería de ser para ellos. Pero porque el papá se lo está permitiendo. Por eso, pero es que, por eso le digo, o sea, tendríamos que analizar muchas cosas. Es una situación muy compleja la que no se puede generalizar, así como no se les puede poner un protocolo o un manual a los maestros a seguir. ¿Por qué? Pues porque se tendría que analizar la situación en cada sector. Entonces, sí es una situación muy difícil para los maestros a incluso adaptarse a la nueva cultura. Pero también, pues como decía Elick aquí, ¿verdad? O sea, trasladándolo a la situación jurídica, yo comentaba ahorita, para mí es una línea muy delgada, porque sí, efectivamente, se pudiese traducir a que el Estado está en contra de los maestros, pero también el no irse en contra de los maestros, pues también generaría esta parte de impunidad y habría muchos que se aprovecharían de eso. O sea, los casos son pocos. Yo considero que se aplaude más a los maestros porque hay muchísimos más maestros buenos que los malos. Ahora, los maestros buenos pues no salen en televisión, no salen en redes sociales. Ya está la primera. No salen, sí, no salen, no se les aplaude tanto, la vaya, labor no se nota. como cuando es lo malo. O sea, lo malo siempre va a ser y siempre se va a resaltar. No, lo malo siempre va a resaltar sobre lo bueno, así me queda es. claro, ¿no? Entonces, esa también es una parte que en todos los aspectos, yo a veces digo, tenemos tantas noticias y tanta información mala que lo único que produce es más maldad, que lo único que produce son casos, o sea, impensables. Hay veces que se ven situaciones que dice uno, Jesucristo, o sea, ¿en qué momento pasó? ¿En qué momento se ausenta el bien y entra el mal, ¿no? O sea, hay casos muy extremos. Bueno, pero no sé, los maestros, o sea, ¿hasta dónde puedes entrar tú, no? O sea, porque volvemos al mismo. O sea, por lo menos en el norte del país, no sé, o sea, los papás trabajamos y puede haber ausencia materna y paterna, pero nos apoyamos. Por lo menos me queda claro que yo con mis hijos soy ausente físicamente, pero tengo el teléfono. Oiga, mi papá era maestro también y él era director, se jubiló siendo director en una primaria en la mañana y en la tarde era teacher, había estudiado lengua. Y ahorita que decía eso de la ausencia, o sea, yo me quedé pensando en eso porque yo dije, yo también tuve una ausencia de mi papá porque era maestro. A ver, pero bueno, pero no tenemos complejos. No, ¿sí me explico? O sea, el problema es cómo lo superas, pero el problema es cómo lo superas tú y cómo lo repercuten los hijos. ¿Sí me explico? Porque entonces la repercusión es, bueno, ¿sabes que me tengo que ir a trabajar? Ahí te va, maestro. Tú ¿Y cómo encárgate. lo trasladas a la Y el maestro, escuela? ¿cómo lo educa? ¿No? ¿Y cómo lo vas a educar sin que tenga responsabilidad? Porque no sé, en su experiencia, entonces, tú regañas a un alumno y el alumno te contesta y no le puedes decir nada. En realidad así es. O sea, en los últimos tiempos, tu función es, sí eres docente y te encargas de muchas cuestiones, pero no puedes pasar el límite porque ya nos dicen los protocolos que no puedes regañarlos. O sea, muchas veces el niño no viene con cierta estructura, que es lo que debería, porque la educación inicial empieza en la casa y como que en los últimos años se ha perdido. Entonces, sí, a mi hijo no me lo toque, pero también el punto está de que tu hijo no es el único en el aula. Claro. Hay otros niños más. Entonces, si él vulnera los derechos de los demás, tenemos que entrar.
Sí, y ahí es donde nos limitan un poco, porque entonces tú no puedes, porque estás vulnerando a ese niño. Ok, ¿y los demás? ¿Dónde quedan los demás? Claro. Ajá. Sí. Entonces es como que un poco incongruente el sistema. O sea, sí quiere tu participación, pero a la vez que te mantengas al margen. Y el papá te pide lo mismo, o sea, de que yo quiero que lo eduques, pero mantente al margen. Entonces, ¿cuál es la congruencia ahí? ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Te pueden despedir? Pues pueden- dependiendo de la gravedad, o sea, y también depende de la pues capacidad del papá de irse a instancias donde él considere que se ve vulnerado, porque muchas veces ni siquiera es que tú hayas hecho algo. Sí, sí entiendo la cuestión que comentan de que así como hay buenos, hay malos. Claro. Es verdad, no a todo el magisterio somos personas, yo también me considero una docente buena, pero considero que no se trata el punto aquí de que todo tenga que ser parte del docente, ¿sí? Parte de la autoridad, parte de la familia, o sea, no está cumpliendo con su deber, ¿sí? Ujú. Y entonces toda la carga viene acá, pero es toda tuya, pero a la vez no puedes exigirle a sí, ellos. no. Entonces, por eso suceden estas situaciones. La balacera de las maestras fue porque llegó tarde. Y es una cuestión de, pues para mí pues sí, la cuestión del horario es algo que se forma en la casa, o sea, no es la escuela la que te maneja, sí te dice, tú tienes un horario, pero en la casa es donde te dicen, tú tienes que alistarte y llegar temprano. Entonces, sí siento que estamos fallando en muchos aspectos, pero toda la culpa recae en el docente. Y es injusto porque los padres son irresponsables con el producto de su ser y resulta que quieren que los eduquen y todavía desconocen, ¿eh? Porque, por ejemplo, hay que recordar también que la educación tiene un fin. Igual tú como padre debes de buscar los fines acordes a lo que tú piensas y bla, bla, bla. Y en instituciones públicas, como lo que mencionabas del horario y esto y lo otro, eso se queda para toda la vida, ¿eh? Eres puntual Sí, o es impuntual formativo. toda la vida. Fíjate, de puntualidad, yo tengo un problema, Yo 2. porque habíamos empezado a las 9 según, y son casi las Oye, 11, entonces yo pero- tengo yo un dos. trauma con 2 puntualidad. horas. Pero mira, ahí te va. Lo que veo grave es precisamente, e insisto en lo anterior, de que veo cómo le van restando esa figura de autoridad al maestro. Ajá. Y entonces los límites, debe de existir o debería de existir, pero no lo hay, ese cuadro normativo que regule esa relación para poder dejar en claro cuáles son las facultades que tiene para poder incidir o no en la formación del sujeto. Porque yo insisto de que si tú quieres ser Terian, pues órale, dale, ¿verdad? Anda Ladra. todo. Sí, ladra y cuida la casa, ¿no? Pues en tu papel. Pero lo otro es, pero si ya empiezas a oler mal y llegas a incidir ahí con tus demás compañeros, obviamente, pero no está reglamentado, regulado esa actuación del maestro y creo que es a propósito. Creo que es a propósito porque ahora el Estado lo que quiere es que no tengan esa figura y esas facultades de autoridad. Distinto era lo que pudiéramos comentar sobre la policía. La policía está regulado el uso de la fuerza y entonces los policías que tienen capacitaciones saben cuál es el uso de la fuerza para un actual legal. En teoría, ¿no? En teoría, sí, sí. Actúan Y legalmente, entonces sí. resulta que para los maestros existe ese vacío normativo en el que Ajá. no les permite tener sus facultades claras y poder actuar y los dejan al frente de estas situaciones graves y difíciles a que hagan lo mejor que puedan. Eso no se vale. Bueno, y tienen respaldo del Estado, del magisterio, capacitaciones constantes, o sea, sí puedes decir, ¿sabes qué? Si en un problema, sí tenemos abogados, ¿y hasta dónde se le alcance el abogado? Pues mira, se supone, como en todos lados, se supone que sí existe. En realidad las capacitaciones son, casi la mayoría, al menos las que a mí me han tocado, son fugaces. Nunca se termina de ver, o sea, es de que hasta aquí llegamos y ve y léelo a tu casa. En cuestión en aspecto legal, pues lo que uno se entera de otros compañeros, pero en casi todos, tú eres el culpable, vas a la cárcel por cualquier situación y ya después vemos si te Ajá. sacamos porque Y sí te ayudamos. sí, porque aquí la cuestión es de que pues son fugas en donde toda la responsabilidad de entrada cae sobre ti, siempre. Entonces, evidentemente, decíamos, el policía tiene sí una protección, un estudio normativo del uso de la fuerza,
pero el maestro contra el alumnado, porque entramos en un tema ahí, Sí. niños y adolescentes, todo a favor de ellos. Sí, ahí se está perfectamente regulado en cuanto a sus derechos, en Derecho cuanto a su superior. autodeterminación Así es. y la posibilidad de imponer disciplina y dirección por parte del maestro no está regulada. Y por eso digo yo que no está regulada a propósito, entendiendo que al final de cuentas, bueno, buscamos la libertad, buscamos la autodeterminación, pero los han desprotegido, Sí. porque les han bajado autoridad, primero la sociedad, y lo otro es que la institución, incluso de hecho, ya nada más resulta en autoridad dentro de las El clases. plantel, ya fuera ya no. No, ni siquiera dentro del plantel, es en su clase. Ujú. De ahí en adelante ya no. Entonces, esa es un vacío normativo que los deja en estado de indefensión. Yo por eso es Entonces- más fácil fincarle responsabilidad a un maestro, fincarle responsabilidad a la institución educativa que al alumno, porque en el alumno está ¿Todos a favor de él? protegida Todo, sí. su actuación. O a la casa del alumno. Ajá, o la irresponsabilidad O de los sea, padres de hacerse ajá. cargo de su hijo. O sea, el joven, independientemente de que llegó tarde o no llegó tarde en la o sea, ¿quién le dio un arma al joven? O sea, En el regreso de Michoacán. Ajá, Bueno, ¿de dónde sacó un Entonces, arma? ¿Sí? Sí. veríamos No que la haya jurídicamente. sacado de la escuela. No, me queda claro que. Mm, Bueno, quién sabe, ¿no? Entonces, ¿Qué arma? No, nada más. Ajá, ¿qué arma? tipo Así de es. arma. no, dice Michelle, o sea, efectivamente, ¿qué tipo de arma? Sí. Entonces, el Estado está desprotegiendo la educación. O sea, eso es lo que está generando, porque entonces no puedes normar a la par un niño, niñas y adolescentes a la par de un maestro, porque todo es a favor de ellos. Ellos matan a una maestra, les van a dar máximo 5 años, usted como juez de adolescentes, 5 años va a salir traumado, no iba a decir, no pasó nada. Y el maestro, perdón, o sea, ya está muerto, perdió su trabajo, perdió su responsabilidad, y entonces el niño la sociedad se está malformando, porque entonces el problema es el Estado no está regulando una actividad social, no está regulando valores, cimentando valores en una familia, y no te está dando certeza jurídica para tú como maestro poder decir, no, ¿sabes qué? Mira, aquí las cosas tienen que ser así. Digo, al inicio de la plática decíamos, a mí me pegaron y yo me acuerdo que pues, nunca pasó nada, ¿no? Saludos, licenciada Georgina. Entonces, ese era el tema importante, ¿sí me explico? O sea, Pero ¿sabes? ¿dónde se fragmentó el que el maestro para mí ya no es autoridad? Donde para mí mis padres ya no me dominan y donde yo hago lo que a mí, perdón la expresión, hago lo que a mí se me da la gana. Yo digo Digo- que se fragmentó en los abusos. ¿De quiénes? de Sí, los como que maestros. perdieron legitimación, ¿verdad? O sea, entonces, el abuso del maestro generó traumas en los padres de ahora que ahora no quieren replicar en los hijos y los dejan hacer lo que quieren. Pero es que Y entonces, vamos- ¿por qué no tratarte tú como padre de decir, ¿sabes qué? Eso yo lo tengo que superar. Digo, porque a mí no me generó ningún trauma, creo yo. Y mis hijos, pues trato de meterles... mucha gente sabe que yo creo en algo. Digo, al fin y al cabo yo crecí en escuelas escolapias. Sí, me explico, no crecí como el pasto. Ya que cuando crecí tuve decisiones correctas o incorrectas, yo tomé mi decisión. Y entonces, en ese argumento yo puedo decir, pues mi hijo que camine y ya veré qué se va a dedicar. O sea, ¿por qué no decirle, mira, esto a mí me ha servido? Y yo decía, y le platicaba a Coral, ¿no? O sea, yo me acuerdo de una plática con mi amigo Heriberto, saludos. Yo dije, yo a mis hijos los voy a educar como a mí me educaron. Y yo le decía a Coral, bueno, en esa educación, yo le digo a mis hijos, yo te di a lo mejor el juguete que yo no tuve. Yo te voy a dar la oportunidad que inicies donde yo no inicié. Pero yo les digo a todo el mundo, todo lo que yo tengo es mío. Tú genera lo tuyo y a partir de aquí, genérate. Porque esto es mío. Yo, perdón la expresión, yo me chingué. Yo tengo estudiando, tú me conoces, yo me dedico a estudiar, yo hago, porque yo soy así. Ujú. Y entonces yo a mi hijo yo lo educo como a mí me educaron, pero te facilito la vida dándote lo que a mí me faltó para dónde empezar. No digo que, yo crecí en escuelas privadas, tuve gente que me daba de comer, bien. Pero te voy a dar la oportunidad que inicies donde a mí me hubiera gustado iniciar, actualmente a mis 44 años. Y ahorita yo digo, si lo que yo sé, yo lo hubiera sabido hace 20 años, yo estaría en otro lugar.
pero a mis hijos les digo, te voy a dar toda esa oportunidad, te doy un carro, porque yo me moví en camión, te voy a dar la oportunidad de que tengas un carro y te muevas para que no te tengas que levantar 1 hora antes y con comodidad vayas y te dediques al estudio. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, para mí Pero la es educación que fue mala. volvemos a lo mismo, no se puede generalizar, porque generalizarlo Pero es sería una no estructura. no atender las causas. No, Por no, decir, pero es yo una a estructura mi y de la hijo, estructura deviene, o sea, la columna es una sola y me queda claro que algunos crecemos más, unos engordamos más, Ajá. pero la estructura debe ser una, los valores y debes entender que para que yo me meta contigo hay límites que dicen ahora actualmente, es que si yo te toco, platicabas, es que me tocó. Y tú vas y lo narras, es que tuvo tocamientos. Y entonces en la transformación, espérate, no. O sea, mi acercamiento fue, oye, gracias, gracias, nunca con el afán de que lo malinterpretaran. Sí, Entonces la pero estructura es una y sí lo demás se pueden sí es una, pero transformar. le digo, o sea, sí se tiene que analizar muy, muy bien el contexto. Por decir, yo nunca, no recuerdo yo haber tenido una formación o una educación muy, Férrea, ajá, o sea, dura. fue tranquila que yo recuerdo. Entonces, sí, no, Me generó tanto trauma que lo olvidé. no, sí, puede ser, no, y sí, de repente sí se me olvidan muchas cosas del pasado, las he estado recordando, pero, no recuerdo yo haber tenido una situación así. En mi casa tampoco, mi papá siempre fue súper light, tenía amigos por Hombre, yo fuera. le di la vuelta a la mesa con el cinturón en la mano. No, yo tenía Saludos, amigos mamá. por fuera que me decían, oye, tu papá es bien regañón, es bien estricto, de que quién sé qué. Y conmigo fue un pan de Dios, o sea, a mí no, yo no recuerdo regaños de mi papá y tampoco recuerdo nalgadas, pellizcos, nada. De mi mamá sí, de mi papá no. Pero Ay, la mamá, ¿ya ves? sí, La mamá sí. es la férrea. Ajá. Ahí están los Entonces, traumas. pero les digo, pues yo también me considero una mujer de bien, e incluso creo que soy Ay, una me mujer encanta. de bastante carácter, a diferencia Tus cejas, sí, de me mi queda papá, claro. que en paz descanse. Entonces, yo al principio también fui así un poco con mi hijo, con mi primer hijo, pero él era súper extremo en el tema de la energía, o sea, hiperactivo a más no poder. Y fui un poco más estricta con él. Batallé en escuelas públicas por la cantidad de niños que había en el aula. O sea, yo llegaba y todos los días era de la maestra, oiga señora, Alex se empujó, Alex gritó, Alex se movió, Alex se levantó, se me salió, se brincaba las rejitas de las Es mallas. lo que te digo, O sea, que hay personalidades sí, difíciles. la maestra me decía, señora, nada más veo un tenis tirado y tengo Ya que sé de buscar quién a es. Alex. Mi hermana vivía enfrente ahí fue el kinder, fíjate, vivía enfrente del kinder, Sí se soy. quitaba los tenis y subía a la reja, se brincaba, iba y le pedía comida a mi hermana, Okay. porque vivía enfrente. Entonces eran situaciones así, eso fue desde el kinder. En la primaria tuve el problema de los grupos con más de 30 alumnos y la maestra me decía, señora, me decía, Alex me cae muy bien, Alex es Tiene carisma. sí, Pues yo ajá, aquí todo. porque era de sangre muy ligera. Me decía, pero es que no puedo estar encima de él porque tengo otros 30 y tantos más, ¿verdad? Entonces yo opté por cambiar a Alex a una escuela particular. Creo que fue lo mejor que pude haber hecho para él, porque la escuela era de 10 niños, pero la mayoría de sus la mayoría de sus compañeros eran niños con síndrome de Down, otros niños con discapacidades, como que la mayoría eran niños especiales y él era de los pocos niños que no era especial, que lo único que era inquieto, hiperactivo. Pero yo de grande lo veía, ya ahora de grande o de más grande, lo veía que caminábamos y para él la discapacidad era normal. Las personas con discapacidades o las personas diferentes, para él eran exactamente lo mismo que él. Le gustaban mucho los deportes y siempre era muy inclusivo con ese tipo de niños o sea, porque nunca vio las diferencias porque creció viendo lo normal. Ajá, entonces, pero yo fui incluso estricta con él, ya por causas diferentes por eso yo siempre digo, hay que analizar mucho el contexto, porque yo al perderlo dije, yo no vuelvo a perder mi tiempo con mi hija siendo estricta.
Mi hija es muy diferente a él. Ella es paz, dulzura. El otro era un remolino por donde pasaba, brincaba. Ella es completamente diferente, pero yo ahora sí digo diferente, pero por mi contexto, ¿verdad? O sea, por lo que a mí me tocó vivir. Y yo de todos modos digo, es muy difícil generalizar incluso un grupo de 30 niños, porque todos van a ser diferentes, todos van a venir de un hogar diferente. No, pero fíjate, dicen que la familia, todos tenemos 5 dedos y ninguno es igual. Uh-huh. Y Coral, no me deja mentir, porque Coral ha estado con mis 3 hijos y los 3 son diferentes. Sí, pero fíjate, lo que sí es interesante es que al final de cuentas, estando en la institución educativa, se requiere poner límites. La propia adolescencia o el propio crecimiento de los sujetos tienden en algunas edades a experimentar esos límites, ¿eh? Están creciendo, están desarrollándose y están experimentando también los límites que pueden tener en su salón de clase, en la institución educativa y en la sociedad, y algunos empiezan a estirar esos límites hasta donde se les permite. Es que ese es el problema. Cuando lo estiras, y el problema lo sigues estirando para la siguiente generación y para la siguiente generación. Deja tú eso, que lo empiezas a ampliar, ese límite lo empiezas a ampliar y resulta que la ley ahí es omisa. O sea, a favor del maestro. No está delimitado, no está delimitado. Una figura de autoridad que te limite y entonces te vas por la libre hasta ver dónde encuentras un límite. Eso es lo preocupante. Bueno, por decir... Y a ellos, los maestros, los tienen al frente de estos sujetos que están día a día experimentando sus límites. Yo por decir una pregunta al maestro. En el caso del chico que le dispara a su maestra en Michoacán, o sea, ¿usted qué cree que fue lo que sucedió ahí? O sea, entendemos que es un contexto duro para ellos, pero ¿qué influye? ¿Influye la educación o nada más la casa? Yo creo que aquí es algo que ya se traía del hogar. O sea, no quiero culpar, ¿verdad? Pero yo sí creo que tú como papá todos los días llegas a casa y por lo menos el cómo te fue es un punto en el que te das cuenta, al ir al cuarto de tu hijo y darte cuenta cómo está el orden, el desorden, el color, la ropa, o sea, son aspectos que si estás presente, sabes, o sea, mi hijo puede andar vestido de negro todo el tiempo, pero yo me comunico con él y eso no afecta, pero también si no estoy y él está solo, él se va a formar a como Dios le dé razón o como su contexto cercano le dé esa información. Yo siento que era un niño o es un niño dolido en el que le falta atención, le falta amor y pues desgraciadamente fue y descargó todo en el primer lugar donde recibió una negativa. Porque no fue el punto de que llegaste tarde y no vas a entrar, sino él ya traía una situación porque él ya la traía organizada desde el tiempo. Y su situación emocional era real, no tenía como una enfermedad mental. Pues, pero y traía odio hacia las mujeres. Por eso, pero no bajo sexuales. Una enfermedad, o sea, era una persona 100%... Es que es a lo que voy. En teoría, bueno, en las escuelas, bueno, es lo mismo, ¿no? O sea, por lo menos en las escuelas que estuve, yo tuve siempre una enfermera y un psicólogo. Sí, y ahora el Estado debería siempre estar para que el psicólogo, oye, a ver, veo ese niño raro, ese niño extraño, a ver un doctor. Pero la verdad es que en las escuelas públicas no hay psicólogos, no hay doctores. Y entonces ese análisis también es algo que ataca muy silencioso. A mí me ha tocado ver jóvenes que sufren de bullying no en su casa, sino en la escuela. Ah, no, sí. Y es como muy silencioso porque llega a puntos de suicidios, de homicidio. Pero fíjate, ¿dónde marca? Digo, tú, Coral, ¿se sabe algo, por ejemplo, del bullying escolar cerca de mis hijos? Y evidentemente es, oye, tú como padre debes de voltear a ver ¿qué está pasando? O sea, ¿sí me explicó? Sí, porque entonces el tema no es la maestra, o sea, sí la maestra es un punto, no dejarla a ella todo. O sea, tú como papá y mamá tienes que decir, oye, mi hija está teniendo problemas en algo. Digo, y saben que soy de carácter muy, muy tranquilo y muy noble. Y obviamente, pues yo soy papá muy... Esa parte la vamos a cortar, ¿eh? Obviamente, en cuanto vea, y no solamente mis hijos, a mis amistades, saben que aquí yo doy todo el carácter por mis amistades y por mi familia, ¿sí me explicó?
Pero yo le digo a mis hijos, oye, yo aquí el primer regaño lo vas a tener conmigo, pero también el primer felicitación, el reconocimiento va a ser mío. O sea, ¿sí me explico? O sea, sí, efectivamente los maestros están desprotegidos, pero el Estado está olvidándose que a los papás no se les está exigiendo nada. Sí, ¿no? No, Porque pero es que la omisión de educar y de decir, oye, tu hijo no tiene un límite, no es por culpa del maestro. O sea, ve el trauma que decíamos, no, o sea, el niño ya vino Sí, pero- a desfogar algo que no le claro, generó las ajá. maestras. Pero o sea, imagínate, digo, las circunstancias en este país son apremiantes. Imagínate el peor escenario en el que está la madre soltera, joven, luchando por sacar adelante a su hijo, con las mismas implicaciones que lleva la edad en la que ella se encuentra, la inmadurez, la frustración. O sea, pero bueno, son lo mismo. circunstancias Pero muy es un difíciles. ¿eh? olvido ¿de qué? ¿De valores? Un olvido de que, No, ya, mira, creo yo, que yo, es- yo fui papá muy joven, muy Yo joven. insisto en que y es fui buen omisión padre. del Estado. Al final de cuentas, al Estado, digo, no le cuesta nada regalar petróleo a Cuba, entonces tampoco nos debería de costar nada tener una institución Así es, educativa, eso sí, una atención médica, una atención psicológica, que rinda a los, no sé, 300 personas que están ahí, de perdida poder detectar los casos más graves. El Porque canalizar. es una omisión del Canalizarlos. Estado, es una omisión del Estado. Yo insisto que es una omisión del Estado. Pero mira, también por decir, ve, los Estados Unidos que invierten bastante en educación, el gobierno, el Estado, también cara, tienen, por cierto. ajá, también tienen Y muy casos serios- escandalosos. No, en ¿eh? Estados Unidos cada rato ibas las eras en las escuelas, Ujú, o sea, y ahí escandalosos. sí no es otra culpa nomás que el alumno, porque realmente las escuelas en Estados Unidos están muy bien y Sí. las públicas también. Pero es que, o sea, el alumno es, pero ¿de dónde viene? Yo considero que viene del hogar. Los hogares están siendo desprotegidos, pero también ¿Destructurados? pues es que de alguna manera los padres tienen que salir a trabajar. Yo sé que desde tiempos antes Remoto. salían, ¿verdad? Pero ahora, aparte de que salen a trabajar, es el punto de que tenemos el uso de tecnologías con los Hijo, sí. chicos que pasan toda la tarde. Yo trabajo en un sector medio bajo donde el chico es muy fácil el poder iniciar en una vida delictiva porque no están los papás y los que están realmente es de que ay, vete allá afuera porque yo voy a descansar. ¿Qué le dicen? Toma Sí. y Y diviértete. sí, o sea, sabemos que la tecnología se ha vuelto niñera de los adolescentes Sí, y de ajá, los sí, niños. cálmate, va. Y entonces esos niños en esa necesidad de atención, de pertenecer, entonces son presas fáciles de lo que Sí. sea. Y entonces si en casa no estamos estructurando a estos niños y a estos jóvenes con Con la valores, tecnología. con esos límites, porque yo sí considero que los límites son importantes, porque ya desde que tu papá le dices a tu Claro. hijo, mira, te voy a dar una hora para que veas la televisión o te voy a dar una hora para que uses tu celular, ese es un límite. Entonces, ¿cómo puede ser que si yo en mi casa pongo límites, no quiero que Claro. en otro lado haya límites? Entonces, los límites son importantes porque nos dan esa oportunidad de crear lo que sea. Sí, yo me acuerdo y mucho. luego, ¿sabes qué? Por ejemplo, también vienen algunos cargados de cierta idiosincrasia personal en la que a veces la figura del maestro es repudiada, Sí. los mandan a la defensiva y si te dice algo me dices, Contéstale. ¿y quién es Sí, ese ¿y idiota? quién es Y no ese? sé qué, y Ajá. bla, bla, bla. Y quizás a lo mejor lo pudieran justificar en no sé qué, pero trae cierta idiosincrasia también. O sea, Fíjate, ahorita que dijeron de los límites, un día me aventé el viaje del Chepe, ¿no? Desde aquí hasta Los Mochis. Cuando venía yo de regreso, muy cansadísimo. Sí, muy bonito los Bonito, pero paisajes. para una vez. Pero venía yo de regreso, ya que uno cansado de todo el viaje, y de repente escuché a la mamá diciéndole a los niños, no, aquí no, vete a molestar allá atrás. Y yo, ¿qué pinche culpa? O sea, ¿sí me explico? Y los niños gritoneando aquí a un lado, y espérate, gritonean de repente, hasta mi hijo, el Omarcito, de que, papá, los niños, mira, me levanté, los niños, pues ves que los trenes chocan,
los niños aventándose la ruleta así en la noche. Me paré y le dije a la mamá, oiga, vaya por sus hijos, porque si se van a quedar, tienen responsabilidad de ellos. Y déjenme descansar. O sea, Oiga, voy a yo molestar a los de era atrás. esa mamá, en No, serio. eras tú. No, o sea, Yo me fui una vez así también con mi hijo chiquito y era un remolino, entonces yo ya iba bien cansada, ¿no? Yo ya le decía, ya ve, dame una marucha, porque llegaba del vagón de la comida a donde estábamos, llegaba con un así de marucha, porque todo se movía, se le iba yo era cayendo. así de que vaya y ahí se canse, se maree y lo regresa. O sea, fíjate, o sea, ¿y yo qué culpa hacía? O sea, ¿ya ves? Falta de límite, o sea, la mamá muy cómoda, ve y molesta a los de atrás. No, Qué pinche yo decía, necesidad. Que regrese cansado Negando. de cuidar la marucha. Oye, ¿sabes? pero negando su responsabilidad. O sea, ¿no? Al fin de cuentas. Todo el día, todo el día en el ajetreo y acá ya. Oye, dice uno, que hablando- lo cuide el vecino. Hablando de ello, yo sí quiero mandar un saludo a mi madre, que es maestra de profesión y que fue muy, muy buen ejemplo. Yo creo que tuvo muy equilibrada esa posibilidad de dejarte libre y siempre con un límite claro. Claro. Digo, Exacto, producto- ese es el tema. Ajá. Producto Ese es de el eso tema. es que soy quien soy, a pesar de los Bueno. malos maestros, pero sobre todo los buenos. O sea, tuve muy buenos maestros Sí, claro. y la mejor fue ella. Qué Saludos, mamá. Bueno, bueno. Besos y acabamos de terminar este programa. Yo creo que hay mucho tema de compartir. Agradezco, como siempre, tu compañía, Coral. Blanquita. Oiga, yo antes de terminar, voy a hacer comentario de... Saludos a quién. No, un pequeño comentario voy a hacer adelantándonos al siguiente tema de la perspectiva de género. Ajá. No, Sí. todo lo contrario, fíjate, va a haber quien yo creo que me critique y que me eche. Ha habido momentos en mi vida, actualmente sobre todo, yo creo después de todo lo que viví, que yo siempre he sido una mujer muy independiente, bien luchona, mamá 4x4. ajá, mamá soltera, y de ahí traté de equilibrar lo más que pude, al menos con mi hijo, y sigo en el intento con mi hija. Pero yo hoy, la verdad es que sí digo, sí creo y sí siento que muchos de los valores que se han perdido ha sido por esa desunión que ha habido de los Familiar. hogares. Sí creo que la mujer ha tenido como que esta parte en la historia de la represión, de tolerar muchas cosas dentro de los matrimonios, pues precisamente por esa unión, porque te dicen, te casas y es para toda la vida, ¿verdad? Entonces sí creo que muchas mujeres, porque no todas, pero muchas mujeres sí vivieron ese tipo de violencia o como de presión. Pero yo ahora sí digo, me hubiese gustado mucho a mí que ser una mujer 100% de casa, haberme casado, que mi matrimonio hubiese durado para toda la vida y dedicarme completamente al hogar y a los hijos. Hoy yo sí digo eso, y también digo, creo que gran parte de lo que vivimos actualmente viene de ese rompimiento, de esa cultura. Yo que voy a traíamos. luchar por mí. Ajá, de decir, oye, buscamos tanto nuestra independencia, que está bien, no digo que no, pero sí creo que nuestros hijos han estado, a lo mejor es parte del proceso que teníamos que vivir para llegar a una mejor posición. Creo que ahora las mamás que empiezan a ser mamás, creo que les va a tocar generaciones muy bonitas y generaciones muy buenas, porque vienen de esta generación en las que nosotros intentamos algo diferente, hicimos algo diferente, pero olvidamos cosas importantes. Entonces ahora se vuelven a retomar esas cosas por lo que estamos viendo actualmente, y creo que el futuro es muy prometedor para los jóvenes, para los niños y para los hogares, aún hogares disfuncionales. Pero sí creo que es una parte medular de la formación desde un niño pequeño, desde maternal hasta su Fíjate que juventud. dices un tema muy importante y yo lo comentaba al inicio, ¿no? O sea, sí está bien que las mujeres hayan luchado, y esto viene desde atrás, y yo lo comentaba al inicio. Bueno, es muy respetable, Ajá, y es mi óptica, sí, ¿sí a me mí explicó? también, ajá. O sea, mis abuelitas siempre fueron amas de casa, Ujú. atrás de la puerta, y yo creo que fue un tema. Mis hijas no van a hacer lo que yo fui ahorita. Y a partir de ahí, ellas prepararon a sus hijas para hacer lo que ahora son. Ujú. O
¿Sí me explicó? Pero en un tema desafortunadamente machista y ahora feminista, donde están luchando hombres y mujeres, Sí, es grave. se olvidan Ajá, que las cosas se construyen juntos, de la mano. de la mano, no solos. ¿Sí me explicó? Sí, los Cuando extremos. la humanidad entienda que solamente construyes en equipo, las cosas van a ser grandes. Que construyes entre defensa y ministerios Y públicos. bueno, ajá. eso es otra. Llegamos Pero a la bueno. verdad histórica de los hechos. Para concluir, A final de maestra, cuentas. algunas palabras. Pues yo creo que lo que podría concluir aquí es de que la labor docente es muy bonita. El estar frente a grupo es una actividad muy reconfortante. El ayudar a los niños a aprender, el que se desarrollen en sus capacidades es muy bello, pero es muy triste el tener que elegir entre voy a educar y voy a protegerme porque no sé qué vaya a pasar más adelante, porque a lo mejor me siento solo en este papel de marcar límites. Yo entiendo que hay una libertad, pero ¿hasta dónde llega tu libertad? Y hasta dónde llega mi punto de protegerme, porque tal vez no sé si salga hoy violentada por mi propio alumno en Eso una es situación en la claro. que él sintió que se estaban vulnerando sus derechos, cuando en realidad no era ese el punto. Amigo Adrián, El tema es buenísimo. Yo al final de cuentas sí creo que debe de haber un límite claro, pero que ese límite claro está siendo... Hay una omisión del Estado que hay que construir en el límite claro con respecto a las facultades que tienen los maestros, con respecto a los actos de autoridad que puedan tener dentro de la institución educativa, y el límite claro también para todos los alumnos que concurren a estas instituciones educativas. Siento que hay un vacío legal, un vacío normativo del que no nos hemos hecho cargo, y es una responsabilidad que tenemos que hacer, Sí. independientemente de la responsabilidad que tengan sus padres con respecto al producto de su ser. Blanca, ¿ya hablé o cuál? ¿Qué Ya, más? yo ya dije mi postura, pero sí me sumo a la opinión del licenciado Adrián en cuanto a que sí hay un vacío normativo en ese sentido. Es amplio, es complejo, pero creo que sí debería de voltearse a ver un poquito más ese tema porque ya se están presentando cada vez son más los casos de situaciones extremas, o sea, llegar a ese punto ya fue decir qué está sucediendo, o sea, realmente es preocupante esa situación, tanto para maestros como para alumnos, ¿verdad? Pero sí, son cuestiones muy, muy delicadas y sí comparto la idea de que sí hay un vacío en ese sentido normativo. Yo puedo concluir con lo siguiente. Al fin y al cabo, el ser humano nunca ha aprendido a trabajar en equipo. Siempre buscamos Qué un duro, qué beneficio, duro. siempre buscamos un beneficio muy personal. Pero desafortunadamente ahorita estamos sembrando lo que en un futuro se va a generar. Así es. Y si no le enseñamos a nuestros hijos que sí tienen libertades, pero hay límites, Ajá. y que si la ley te está dando un límite, lo debes de respetar. Y si al fin y al cabo la sociedad ha evolucionado y en un tema de adolescentes, ya no es lo mismo un niño de 15 años hace 10 años atrás, actualmente. Y si tú, padre, no le pones una responsabilidad a tu hijo, no culpes al maestro. Debes de entender que el Estado y el maestro es responsable. Claro. Felicidades a todos los maestros y mi reconocimiento. Saludos a todos. Bueno, Por dos. tordos. Por tres. X3. Por 3.